recibir al Consolador que prometiste enviar aquí. Nuestras voces claman por tu Espíritu. Nuestros corazones dispuestos están a recibir. Llénanos, clamamos a ti. Clamamos a ti. Es un clamor. Tú estás sentado en un trono, rodeado de ángeles. 24 ancianos rinden coronas y
y dicen santo. Seres vivientes no cesan de adorar. Querubines, serafines, dicen santo. Santo, santo, digno de gloria y honor. Digno, digno, precioso Hijo de Dios. Tú estás sentado en un trono, rodeado de ángeles. 24 ancianos rinden coronas y dicen santo. Seres vivientes
días, iglesia, ¿cómo están todos? Que Dios les bendiga en esta mañana. Pues empezando este mes de diciembre te voy a contar una historia y esta historia se encuentra en Números capítulo 12. Vamos a leer todo este capítulo, pues allí hay una gran historia. Dice así la palabra de Dios. Un día Miriam y Aarón se pusieron a criticar a Moisés porque su mujer era una cusita. Allí vamos a prestar atención a la palabra criticar y una cosita. Y dijeron, el Señor no solo ha hablado por medio de Moisés, también ha hablado por medio de nosotros dos. Tal vez tú tengas otra traducción en tu Biblia y no te aparezca así en afirmación, sino que te aparezca en forma de una pregunta como esta. ¿Acaso el Señor no ha hablado también por medio de nosotros? Eso quiere decir que ellos querían afirmar, claro que ha hablado por medio de nosotros. Entonces, dice aquí la Biblia que el Señor los oyó. Si usted recuerda, una de las características de Dios, uno de sus atributos, es que el Señor es omnipresente, está en todo lugar. Jehová llama, Jehová está presente. El Señor estaba presente. Muchas veces nosotros hablamos, hacemos comentarios de gente y hacemos comentarios buenos o malos, pero no estamos conscientes de la presencia de Dios. No estamos conscientes de que Dios nos pueda estar escuchando. Y eso le sucedió a este par de hermanos. Miriam y Aarón eran hermanos. Y dice la Biblia que el Señor los oyó y no le gustó el comentario de ambos. Subrayemos, el Señor los oyó y no le gustó el comentario de ambos. Oh, ¿será que hemos hecho algún comentario y el Señor no le ha gustado nuestros comentarios? Reflexionemos. Ahora, ¿por qué no le gustó a Dios este comentario? Seguimos leyendo. No le gustó el comentario porque Moisés era el hombre más humilde del mundo e inmediatamente convocó a los tres, a Moisés, a Aarón y a Miriam, al santuario y les dijo, vengan aquí los tres. Uy, ¿qué pasará? Entonces se presentaron ante el Señor. Versículo 5. De inmediato el Señor descendió en la nube y se situó a la entrada del santuario y les ordenó a Miriam y Aarón que se acercaran y ellos lo hicieron. Bueno, imagínense si no se van a acercar. El Señor les dijo, hasta con un profeta me comunicaría con visiones y sueños, pero no es así como me comunico con mi siervo Moisés. Él es completamente fiel en toda mi casa. Con él hablo cara a cara y él ve la mismísima apariencia de Dios. Cuando él les está diciendo acá que hablaba cara a cara, usted dirá, pero en la Biblia hay otra parte donde dice que nadie podía ver a Dios cara a cara, el rostro como tal, no, literalmente no. Cuando se refiere aquí a que hablaba cara a cara, era que había una comunión muy íntima donde ellos conversaban, hacían un diálogo y Dios hablaba con él como hablar con otra persona, ¿ok? Moisés hablaba con Dios como hablar con otra persona. Había una relación muy familiar. Y aquí dice, entonces Dios le dice, ¿cómo es que se han atrevido a criticarlo? ¿Cómo es que se han atrevido? O sea, a Dios le pareció un atrevimiento hablar y para colmo hablar algo que no era verdad. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Moisés era el hombre más humilde del mundo y cuando ellos hicieron este comentario diciendo, el Señor no ha hablado solo por Moisés, también habla por medio de nosotros, estaban dando a entender como que si Moisés fuera un orgulloso y se estuviera ufanando de que solamente Dios hablaba por él y resulta que Moisés estaba calladito, no había hecho ningún comentario. Y ellos se atrevieron a hablar de Moisés. Entonces, ¿qué pasó? La ira del Señor se encendió contra ellos y Dios se apartó. Subrayemos, Dios se apartó. Cada vez que tú y yo hablamos algo que no debemos hablar, tenemos actitudes que no debemos tener, viene el pecado y donde hay pecado hay tinieblas y cuando hay tinieblas Dios sencillamente se aparta. Dice la Biblia, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Cómo es posible que esta gente había perdido el temor de Dios, que no les importaba hablar de Moisés, que era un líder, pero era un líder especial, porque resulta que Dios hablaba a través de él? Y dice la Biblia
que en Éxodo, que Dios le dijo a Aarón, a su hermano Aarón, le dijo, mira, Moisés va a ser como si fuera yo, o sea que era como si Moisés fuera Dios, ¿verdad? Y tú vas a ser el que va a dar el mensaje. ¿Y quiénes son los que dan los mensajes? Los profetas. Tú vas a ser la boca de él, pero para Faraón, Moisés es como si fuera yo. Imagínense eso. Entonces ellos tenían que respetar esto y cada uno tenía sus dones, sus talentos, pero ellos tenían algo en su corazón que les hizo hablar así. Entonces dice que Dios se apartó de ellos, se alejó. En el momento en que la nube se alejó de encima del santuario, Miriam quedó de repente blanca por la lepra. Fíjense, le vino una enfermedad y la lepra representa el pecado. Y usted sabe que cuando hay tinieblas, Dios no puede estar presente, no puede. Por eso es que tenemos que arrepentirnos. Aarón vio lo ocurrido. Aquí la Biblia no menciona cómo reaccionó María. No sabemos si fue que se quedó impresionada o que no se había dado cuenta de lo que le estaba pasando, pero Aarón vio lo ocurrido y le dijo a Moisés, Señor, no nos castigues por este pecado, hemos sido necios al hacerlo. Entonces, qué interesante que podemos ver que decimos, bueno, ¿por qué sería Miriam la primera que le cayó la lepra y no le cayó a los dos a la vez? Pues hay comentarios bíblicos donde dice que en la lectura quien está primero textualmente es la persona femenina, o sea, Miriam, y que esto significaba que quien comenzó el comentario, quien comenzó la crítica, quien metió, digamos, la cizaña y el otro lo continuó, ¿ok? Quien comenzó fue Miriam y bueno, lo siguió Aarón. Por eso vino primero sobre Miriam la lepra. ¿Qué pasó con Aarón? Aarón apenas vio esto, rápidamente dijo, hemos sido necios al hacerlo, porque él sí sintió temor que él también le viniera la lepra. Y dijo que no quede ella como quien ha muerto desde antes de nacer, porque sabemos que estas personas, cuando tenían esta enfermedad, los sacaban fuera del campamento, fuera de la ciudad, y eran personas aborrecibles. Nadie quería estar con ellos, ¿ok? Hasta el final de sus días. Entonces Moisés clamó al Señor. Recordemos que Moisés era hermano de ellos. Había un parentesco familiar también. No solamente ellos tenían sus funciones de liderazgo, sino que también eran familia. Y Moisés clamó al Señor diciendo, sánala, oh Dios, te lo ruego. Y el Señor le dijo a Moisés, mire esto, si su padre le hubiera escupido el rostro, ella habría quedado impura durante 7 días. Que quede fuera del campamento por 7 días y después podrá regresar. Oh, miren esta historia. Aquí habló Dios. Y habló Dios como es, como un padre que castiga, ¿sí o no? Y así igual es con nosotros, aunque no lo veamos tan textual para nosotros, porque no está escrito en la Biblia, sucede igual en estos tiempos, solo que a veces nosotros ni nos damos cuenta. Ay, porque fue que no nos salieron las cosas bien y no sabemos que es que estamos fuera del campamento por ciertos días. Y después viene Dios y dice, ok, te voy a perdonar y te voy a restaurar, porque te estás arrepintiendo. Pero tú pasas ciertos días sin la presencia de Dios por causa de algunos pecados. Entonces, mire qué interesante esto. Entonces, fíjense que Dios no fue que la perdonó y le dijo, ok, está bien, te perdono, fue algo sencillo y ok, sigan adelante. No, hubo consecuencia por lo que hizo. Ella, aquí no dice que se arrepintió. Empecemos. Yo me imagino que le costó un poquito arrepentirse. El que se arrepintió enseguida fue Aarón. Entonces Dios le dio una lección y le dijo que quede fuera del campamento 7 días, después podrá regresar. Entonces Miriam fue expulsada del campamento por 7 días y el pueblo esperó hasta que ella regresara antes de continuar el viaje. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que
y vuelvo, les repito, la que inició la crítica fue ella, por eso ella es la primera que es castigada con la lepra. Ahora, ¿cuál era la razón de su crítica realmente? Aunque ellos comienzan criticando porque Moisés había tomado una mujer cusita significaba que era una mujer de color oscuro, de color negro, ¿ok? Probablemente etíope. Pero esas quejas sobre la esposa de Moisés realmente no eran el problema real. Ellos comenzaron por allí y luego entraron a otro tema. ¿Y el otro tema cuál era? El tema realmente era que ellos se sentían mal porque no solamente Dios hablaba por Moisés, sino que también había hablado por ellos y ellos tenían pues cierta envidia de esto y entonces empezaron a acusar a Moisés de un pecado. ¿De cuál pecado? De ser orgulloso, y por eso Dios se enojó, porque Dios dijo, o sea, Moisés no es así, Moisés no es orgulloso, Moisés ni siquiera tenía celo. En otro capítulo de la Biblia, cuando el Espíritu de Dios se posó sobre algunos hombres y muchos empezaron a profetizar, Josué vino y le dijo, Moisés, mándalos a callar. Y él le dijo, ¿tienes tú celo por mí? O sea, imagínese cómo era Moisés, ni siquiera le daba celo que otro profetizara. Se dijo, mejor que todos profeticen, mejor que todos estén como que pilas, ¿verdad? Pero si todos profetizaban, todos estaban con la presencia de Dios y van a tener un gran entendimiento. Él no era así, o sea, él no tenía celo, él no tenía orgullo de eso. Y ellos entonces acusan a Moisés indirectamente de ser orgulloso. Ah, sí, ¿acaso que habla nada más por él? También por nosotros ha hablado. Entonces, como diciendo, ay, sí, él se la dará de gran cosa, pero resulta que él era el líder al que Dios había llamado. Ellos eran 3 hermanos, Moisés, Miriam y Aarón. Moisés, Dios lo escogió como un líder para llevar al pueblo, perdón, a la tierra prometida. Y Dios había decidido hablar con Moisés directamente. Ahora, ¿quién era Aarón? Aarón era un sacerdote. Era un sacerdote encargado de hacer toda la parte de la adoración, enseñar a sus hijos y a los levitas todo lo que era la adoración, o sea que tenía un cargo también elevado y además de eso andaba con Moisés para arriba y para abajo, ¿no? Y Miriam era profetisa, o sea, también no tenía el don de la profecía, era profetisa, también podía profetizar, podía tener esa comunión con Dios y esa palabra de Dios, pero ellos a lo mejor sentían que la gente no les prestaba mucha atención a ellos, sino que todo era Moisés, Moisés, y vemos que, bueno, fue María la que inició todo y no fue Aarón. Pero Aarón sabemos que era de un carácter débil. Recordemos que él se puso a hacer el becerro de oro porque, ay, ¿qué va a decir la gente y tal? Y entonces cuando María empezó la crítica, él en vez de decirle, no, 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 yo tengo temor de Dios, deja eso hasta ahí, no vamos a seguir hablando de Moisés, así sea nuestro hermano, él siguió la conversación. Pero luego él tuvo temor de Dios y rápidamente fue y habló a Moisés y le dijo, Señor, no nos castigues así. Pero ya el daño estaba hecho, ¿ok? Porque no sabemos cuántas personas habrían oído eso y cuántas personas habrían hecho caso o se les habría metido esa cizaña. Entonces vamos a ver qué espíritu operaron allí también. Entonces fíjense que allí entró un espíritu de rebeldía contra Moisés, que era el líder. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que Dios hablaba también a través de ellos. Y eso es un espíritu de rebeldía. ¿Cuántas veces entonces nosotros habremos hablado y habremos dicho, no, el pastor tal, el líder tal, se cree tal? No es que se crea, es que a lo mejor Dios lo tiene en esa posición. Y Dios también te va a utilizar a ti, pero si entra el orgullo, difícilmente Dios podrá usarte. Vemos que Satanás siempre trabaja igual porque le funciona. Y es que es verdad, es verídico, a todos nos habla. Nos mete el orgullo porque él fue orgulloso. Nos mete la comparación, que nos comparemos para que nos sintamos inferiores. La inferioridad trae inseguridad y eso hace que, bueno, como él lo hace mejor, que lo haga él.
Y así nos vamos retirando de los ministerios y al final no hacemos nada. Un ministerio que pudiera tener 50, 100 personas, entonces tiene 2 y 3 nada más. ¿Por causa de qué? De que entraron estos espíritus y la gente se empezó a comparar y empezaron a salir. Ah, bueno, como fulanito es mejor que yo, ¿qué voy a hacer yo ahí? Que lo haga él, que Dios lo use a él. Entonces, eso no es de Dios y eso es también rebeldía. Déjame decirte que eso es también rebeldía. Entonces, fíjense que ellos son rebeldes y Dios como Padre tiene que confrontarlos, corregirlos y disciplinarlos. Fíjense que ambos fueron confrontados con su pecado. Dios los llamó a los tres, hasta Moisés lo llamó ahí para que estuviera pendiente y para como todo queda transparente, ¿ok? Y vemos que el padre entonces tiene que corregir, tiene que disciplinarlos y todo pecado tiene su consecuencia. Ok, ahí dice la Biblia que Aarón se arrepintió, no dice que Miriam también, hay silencio. Tal vez Miriam necesitó estos 7 días para reflexionar en su rebeldía. Satanás les habló y Satanás sigue hablando a la mente de nosotros y habla en primera persona. Nosotros creemos que son pensamientos nuestros, pero son pensamientos del enemigo. Entonces, aquí en esta corta historia nosotros podemos ver 4 pecados. Uno tras de otro, uno tras de otro. Y así mismo nos pasa a nosotros. No hicimos nada. Vamos y nos metemos en el cuartico del café y empezamos así. Ay, fulanito de tal. Agarró una novia con tal. Pero al final ese no es el problema. El problema es que no me gusta que fulanito esto y aquello y aquello y aquello y aquello. ¿Por qué será que no fluye tal cosa? ¿Por qué será que no fluye la prédica? ¿Por qué será que no fluye no sé qué? ¿No será que no fluye también por nosotros mismos? Entonces tenemos que meternos en la presencia de Dios y preguntarle a Dios por qué no está fluyendo la presencia de Dios. Si usted se cree que está en un nivel mayor al otro, entonces métase con Dios y Dios le tiene que responder si usted está también. Amén. Porque si entonces Dios no le responde, entonces también hay un pecado y Dios también se separó de usted. Y hay que hablar un poquito fuerte, porque es que a veces hay un velo que nos ciega, y es que el pecado nos separa de Dios y el pecado nos ciega. Entonces aquí hay 4 pecados de los cuales te quiero hablar, que en esta breve historia hubo. El primero que entró fue la crítica. Dice la Biblia, que fue la crítica. ¿Y qué es criticar? Criticar es murmurar, calumniar, desacreditar, difamar y en pocas palabras hablar mal. Eso es criticar. Hablar mal de lo que hacen, de lo que no hacen. Se esfuerza la gente por decorar la iglesia y ponerla bonita y la critican. Se esfuerza la gente por llevarle una ofrenda a Dios, critican hasta la ofrenda que están llevando a Dios. Eso es criticar, murmurar, calumniar, desacreditar a una persona. Terrible. No podemos desacreditar a alguien cuando Dios lo ha aprobado, porque nos va a ir muy mal. El Salmo 101:5 dice, destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo. ¿Cuántas peticiones tienes que quieres que Dios te las conteste? Pero por malas actitudes no hay respuesta. Dios guarda silencio y dice, destruiré. Destruiré. Y usted dice, pero todavía estoy vivo. Sí, por la misericordia de Dios, pero ¿cuántos sueños no estarán paralizados? ¿Cuántos propósitos de Dios contigo no estarán detenidos por causa de esto? Destruiré al que en secreto, allá calladito, calumnia, habla mal de su prójimo. Dice, no toleraré al de ojos altaneros y de corazón arrogante. Necesitamos arrepentirnos día a día. Amén. Necesitamos arrepentirnos. El otro pecado que entró fue el pecado de juicio. Ellos juzgaron de orgulloso a Moisés cuando realmente quienes demostraron ser orgullosos fueron ellos. Porque Moisés estaba muy calladito, pero ellos demostraron orgullo de que, bueno, Dios también habla a través de mí. O sea, y entonces, ¿solamente va a hablar a través de Moisés? No, también habla a través de mí. Dios a mí también me ha usado. Que no se vaya a creer él que solamente es él. No, nosotros también hacemos, Dios también nos usa. Y eso también pasa.
Entonces, ay, sí, que se cree fulano de tal, que cuando él está, la presencia de Dios está. Mire, en la alabanza, todos los directores de alabanza deben fluir y todo el tiempo se les ha dicho eso. Pero se les mete una cizaña. Ay, sí, el pastor tal cree que solo él puede fluir en la alabanza y yo no. Bueno, usted quiere fluir, métase con Dios. Y si usted está fluyendo, usted se alegra de que Dios fluya en su dirección, en la dirección del otro y en la dirección del otro, porque lo que buscamos es que la presencia de Dios esté. Lo que buscamos es que haya discernimiento y que los brujos, hechiceros, santeros y toda tiniebla que entra a la iglesia salga y sea descubierta. Eso sí nos debe hacer sentir orgullosos. ¿Orgullosos de qué? De que la presencia de Dios esté. Orgullosos de que estamos haciendo el trabajo. Orgullosos de que somos unas vasijas, pero portadores de su gloria. Orgullosos de que el diablo viene y no puede con nosotros. De eso sí nos tenemos que sentir orgullosos. Pero cuando sentimos ese tipo de orgullo, bueno, es cuando estamos en unidad, en equipo. No cuando, yo lo hice. No, cuando lo hicimos todos. Todos nos metimos con Dios. Todos adoramos. Todos cantamos. Todos como equipo trabajamos y Dios se manifestó y hago un llamado al ministerio de alabanza, de adoración y de banderas porque es un ministerio de guerra. Y usted se tiene que poner a cuentas con Dios hoy y tiene que reconocer que uno de estos 4, si es que no tiene los 4 pecados, está allí. Y toda persona que no está en ningún ministerio debe involucrarse en un ministerio, porque usted está en esta tierra es para servir. Y la iglesia se tiene que mover, no puede estar estancada. Amén. No puede estar estancada. Entonces vemos la palabra de Dios en Lucas 6:37 que nos dice, no juzguéis y no seréis juzgados. Si nosotros juzgamos, también nosotros vamos a ser juzgados. Es muy fácil juzgar a otros, pero tenemos que arrepentirnos enseguida, ¿ok? Bueno, Señor, perdón por juzgando. No, aquel llegó tarde porque se quedó dormido. No, se quedó en una fiesta de no sé qué. Pregunte, ¿por qué llegaste tarde? No, porque está en una fiesta. Ok, pero tú sabes que primero es Dios. Cuando la gente no reconoce que primero es Dios, es porque esa gente todavía está en un nivel que no ha entendido. Sencillamente tenemos que llevarlo a entender. Si usted vio la prédica del día miércoles, se habla de que hay 4 tipos de hijos. ¿Qué tipo de hijo eres tú? Vaya y busque la prédica y vea qué tipo de hijo es usted y el que usted está criticando y hablando, ¿qué tipo de hijo será él? Ayudémosle. Amén. Luego entró el pecado del orgullo. Ellos juzgaron de orgulloso a Moisés, pero ellos eran los que tenían el orgullo. Por lo tanto, que haciendo el juicio se demostró que quien tenía el orgullo eran ellos dos. Y la palabra de Dios nos dice en Proverbios 16:5 que abominación es al Señor todo altivo de corazón. Y recordemos que en Ezequiel 28:17 dijo Dios, hablándole a Satanás, que fue un querubín, le dijo, tu corazón se llenó de orgullo. Bueno, sigue siendo un querubín pero caído, ¿ok? Dice, tu corazón se llenó de orgullo y tu sabiduría se corrompió. Y por eso es que fue desterrado del cielo. Entonces el orgullo es algo muy terrible. Y entró también la rebeldía. Entonces fíjese lo que hace la crítica. La crítica hace que venga juicio porque empezamos a juzgar. Hace que entre el orgullo porque nos empezamos a comparar y nosotros estamos mucho mejor. Y el orgullo nos lleva a la rebeldía, a rebelarnos contra ese líder. No, ese líder no sabe nada, yo sé más que ese líder. Primera de Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Entonces vemos que la rebeldía es un pecado tan grande como que si tú fueras un brujo o un hechicero. Eso está terrible, hermano. Qué terrible. Entonces, en este mes estamos hablando del tema de la salvación y usted me dirá en este momento, ¿y esta historia qué tiene que ver con la salvación? Pues sí tiene que ver, porque resulta que el pecado siempre me va a separar de Dios. Y vemos cómo un pecado me lleva a otro pecado, porque un espíritu inmundo incita a otro espíritu inmundo y a otro y a otro y a otro, y cuando vemos, estamos un área de nuestra vida llena de tinieblas. ¿Por qué? Porque nosotros mismos le vamos abriendo la puerta.
le abrimos la puerta a la crítica, entró el otro, entró el otro, entró el otro y pueden entrar aún más, pero en esta historia solo vemos estos 4. Miriam y Aarón, entonces recuerden, no solamente eran hermanos de familia, sino que ellos tenían sus ministerios y eran ministerios importantes, ¿ok? Miriam era profetisa, Aarón era sacerdote. Pero fíjense, y esto es importante, porque a veces, no, la iglesia está en pecado, pero a lo mejor tú tienes un ministerio, un liderazgo y eres tú el que está en pecado. Y por causa del pecado de Miriam y de Aarón, el pueblo no pudo avanzar. Ellos tenían que irse a un viaje y ellos no pudieron avanzar hasta que María o Miriam fuera restaurada. Eso pasa igual. Entonces tengamos cuidado porque muchos de nosotros estamos desarrollando ministerios y toda la iglesia tiene dones. Que estén dormidos es otra cosa, pero la iglesia es el conjunto de personas. Todos los que hemos creído y aceptado a Dios. Cuando usted nació, usted vino con un don. Todo el mundo nació con dones que Dios le dio porque un don es un regalo. Si la persona nació en un hogar cristiano, los dones son dedicados a Dios. Si la persona nació en un hogar de una persona que trabaja para el enemigo, los dones son contaminados porque son dedicados a Satanás, ¿sí? Entonces, vemos acá qué importante es esta historia, que no era el pueblo que pecó y bueno, el pueblo está mal, no, sino que eran personas que eran figuras públicas, figuras importantes en el pueblo, eran personas que tenían dones, que tenían ministerios y ministerios de peso, porque Aarón era el sacerdote que dirigía la adoración, él dirigía a todos los demás. Podrían haber 500 sacerdotes más, pero Aarón era el jefe de todos ellos. Imagínense por dónde entró todo. Entonces tengamos cuidado, ¿verdad? Con esto. Entonces el pecado siempre nos va a separar de Dios y el pecado va a hacer que haya estancamiento. Por eso es importante que terminando el año, está empezando el mes de diciembre, qué chévere, vienen las fiestas para compartir, pero nos vamos a limpiar porque vamos a empezar el año que viene diferente. Vamos a empezar el año que viene en victoria. Amén. Entonces aquí vemos igual el amor de Dios por el hombre. Fíjense, aunque Jesús no había venido, pero el amor de Dios del Padre siempre ha estado presente desde siempre, ¿ok? Porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y vemos el amor de Dios por el hombre ¿en qué? En que Dios actuó como un padre y Él los llamó. Él los pudo haber desechado de plano, pero Él los llamó, los confrontó, los disciplinó. Amén, los disciplinó. Y ellos, bueno, aceptaron el castigo y siguieron adelante. Entonces este fue un hijo rebelde que se restauró. A veces no todos son así, como la rebelión de Coré, y la tierra se los tragó. Pero en este caso ellos fueron restaurados y el pueblo avanzó. Entonces Hebreos 12:6 nos dice, el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Eres hijo de Dios? Entonces, si te portas mal, te van a castigar. Es así. Si te portas mal, te van a castigar. ¿Por qué? Porque dice que el Señor al que ama disciplina. Entonces Dios los disciplinó para que ellos aprendieran la lección y para que aprendieran a no hablar mal y para que, bueno, aprendieran también disciplina de la lengua de lo que vamos a hablar, ¿ok? Porque recordemos que nosotros hacemos decretos con nuestra boca y a nosotros se nos olvida. Y agarramos y hacemos decretos y decimos cosas y luego viene Dios y nos dice, ¿qué fue lo que dijiste? Y tú dices, ay Señor, perdón, yo dije tal cosa. Por haberlo dicho, ahora eso va a suceder. Y tú, ¡ah! No Señor, perdón. Para enseñarte, ahora te va a tocar hacer eso que dijiste. ¿Me entiendes? Y entonces pasamos proceso y es para Dios enseñarnos, sé cuidadoso con tu lengua.
Ay, ahora por culpa de fulanito seguro que viene y rompe y daña y no sé qué y no sé qué más. ¿Para qué te pones a decretar eso? Entonces viene y sucede la cosa. Y te tocó limpiar, ordenar y todo porque el enemigo usó tus palabras en una rabia, en una frustración y dijo, nos está dando derecho legal, vayamos y hagamos desorden, que queremos reírnos un rato. Y nos trastorna. Entonces, es importante guardar también nuestras palabras, ¿verdad? Porque Dios siempre nos va a disciplinar para que nosotros aprendamos la lección. Segunda de Pedro 3:9 dice, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Atención, atención. Si tú no te arrepientes, te vas a perder. No importa que tú estés en la iglesia, ¿ok? No importa que tú vayas a la iglesia, no importa que tú disimules con la pastora, es que a Dios no te le puedes esconder. O sea, yo estoy sorprendida de que Dios, Jehová llama, Él está presente, Él sabe todo. Y yo estoy sorprendida de que Dios últimamente ha decidido revelar muchas más cosas, ¿ok? Y una de las cosas que Dios a mí me ha dicho y me ha llamado mucho la atención es que me ha dicho, hay gente que dice que me ama, pero eso no me llega. A mí no me llega eso, porque eso es de la boca para afuera, eso es palabrería. Por dentro su actitud huele mal. Entonces, no podemos engañar a Dios. Solo tú sabes lo que estás haciendo. No, líder, no. Yo no estoy en pecado, yo no estoy en fornicación, no, yo no he hecho tal cosa. Y Dios no te está viendo. Y Dios no ve cuando cometes el pecado. ¿Acaso que Dios no ve cuando tú estás haciendo lo que estás haciendo? El líder no te ve, pero Dios te está viendo. Y si tú no te arrepientes, te vas a perder, hermano. Y claro que tiene que ver con la salvación este tema. Porque si tú no te arrepientes, así estés en una iglesia, te pierdes. Y si es el arrebatamiento, te quedas. ¿Me entiendes? Porque con Dios no se juega. Con Dios no se puede jugar. Con el pecado no. ¿Ok? Entonces, recordemos lo que nuestra pastora Mari siempre nos ha dicho, sin arrepentimiento no hay perdón de pecados y sin perdón de pecados no hay eso mismo, no hay salvación. Entonces nosotros somos libres, mi hermano querido, de decidir si nos arrepentimos o no nos arrepentimos. A veces nosotros estamos tan rebeldes que decimos, pues yo no voy a hacer tal cosa, pues no me voy a arrepentir. ¿Y sabe qué Dios dice? Dios te dice, sigue tu camino, tranquilo. Haga lo que usted quiera, pero te miro de lejos. Tranquilo, no vayas más a los ensayos de alabanza, no cantes más, bota el don que yo te regalé, no te preocupes, tú eres libre, pero a mí no me pidas nada. Conmigo no vengas porque no tienes mi carácter y no eres mi hijo, entonces recoge tus cosas y vete. ¿Me entiende? Y usted dirá, ay no, eso es muy fuerte, Dios no habla así. No, Dios sí habla así, porque yo lo he escuchado hablando así. Entonces Dios sí habla así, Dios es muy estricto. Y a veces uno dirá, ay, pero ¿cómo Dios va a hablar así como, no sé, extraño? Así como que tú te estás alegrando porque te dice, no, ve, tú te quieres ir, vete. Y tú te alegras, ay, qué chévere, Dios me quitó la carga. Y a los 5 minutos te dice, pero no voy a estar contigo. Entonces tú decides, ¿ok? Porque somos libres. Entonces tú decides si vas a seguir el camino de Dios y vas a pagar el precio que hay que pagar, sacrificar el Isaac y seguir, o si te quieres ir. Tú te puedes ir, pero sin Dios nosotros no somos nada, tú lo sabes. Y lo otro es que si no estás con Dios, automáticamente ¿con quién vas a estar? Tú dices, no, con el diablo no, porque yo no lo quiero. No, pero él se aprovecha porque él trabaja de forma ilegal y dice, bueno, como este ya no es hijo de Dios, me puedo meter con él. ¿Ok? Y así no se metiera porque te quisieras ir a trabajar con el enemigo. Recuerda que lo más importante no es esta vida, sino la vida eterna. Entonces iríamos a la perdición, al infierno. ¿Ok? Entonces somos libres nosotros de decidir si nos arrepentimos o no. Somos libres de decidir si le damos un derecho legal a Satanás o más bien se lo quitamos. Usted es libre. Usted tiene libre albedrío. Usted tiene poder y autoridad porque el ser humano Dios le dio
poder y autoridad. Y le dio voluntad propia para decidir. ¿Ok? Voluntad propia para decidir. Por eso Adán y Eva pecaron, porque ellos tomaron su decisión, decidieron escuchar a la serpiente. Ahora tenemos que decidir nosotros a quién vamos a escuchar. ¿Vamos a escuchar a Dios o vamos a escuchar al enemigo que habla y sigue hablando igual, porque la serpiente antigua, como atacó a Moisés y Aarón, nos ataca a nosotros también después de muchos años después? Entonces somos libres de tomar nuestras decisiones, pero recordemos que esas decisiones nos van a traer muchas consecuencias. Quiero terminar leyéndote Filipenses 2:12. En la traducción en lenguaje actual, la segunda parte dice: por eso, con respeto y devoción a Dios, dedíquense a entender lo que significa ser salvado por Dios. Otra vez se lo voy a leer. Por eso, con respeto y devoción a Dios, dedíquense a entender lo que significa ser salvado por Dios. O sea, dedícate a entender qué significa para ti la salvación. ¿No será que estás desperdiciando la salvación y estás así como ellos, de forma irreverente, haciendo las cosas? Si voy a la iglesia voy, si no voy no importa, total hay COVID, y estás perdiendo el temor a Dios. Pero aquí se nos dice: dedícate a entender qué significa ser salvado por Dios, porque esto es importante. A veces no valoramos la salvación y seguimos pecando. No tenemos temor de Dios. Eso es porque hay un velo que ciega, que nos impide entender que sin santidad nadie verá al Señor. Y debemos recordar que su Hijo Jesucristo me limpia de todo pecado siempre y cuando yo esté dispuesto a acercarme a Él. Santiago 4:8 dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Versículo 10 nos dice: humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. La clave, el arrepentimiento, la humildad, reconocer, y Él te levantará nuevamente y con honor. Entonces aquí se nos está hablando de acercarnos a Dios, reconocer, humillarnos, lavarse las manos, ¿verdad? Que significa limpiarnos completamente de todo eso, purificar el corazón, sacar todo lo que hay internamente que no lo sabe nadie, pero Dios lo sabe. Y dice claramente que la lealtad está dividida entre Dios y el mundo. O sea, tú quieres ser leal a Dios, pero también quieres ser leal a las cosas del mundo, y no puede ser así. Tenemos que ser leal solamente a Dios. Amén. Entonces vamos a orar en este momento. Yo te invito allí a cerrar tus ojos y vamos a orar y vamos a pedir perdón a Dios, porque estos 4 pecados están dentro de la iglesia y seguro están también en el liderazgo, ¿ok? No importa si eres o no eres líder, estos pecados están dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios está trayendo este tema porque nos ama y quiere que nos arrepintamos, porque sencillamente nos está mirando de lejos y quiere que nos acerquemos para Él entonces acercarse y hablarnos otra vez como Él quiere hablarnos. Él quiere revelarte cosas, pero mientras estés en pecado no lo va a poder hacer, ¿ok? Entonces oramos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Dios, tal como soy, tal como estoy. No hay otra forma de acercarnos a ti, sino así como estamos, Dios. Reconociendo, Dios mío, que te necesitamos, reconociendo que hemos fallado, que hemos pecado y que el pecado que tenemos está delante de ti. En este momento venimos pidiendo perdón, Señor, por cada uno de estos pecados y cada puerta abierta que hemos dado al enemigo entrada. Pedimos perdón por la crítica, Señor, por la murmuración. Pedimos perdón por desacreditar, Señor, hijos tuyos, por hablar mal de los líderes, de los pastores, por hablar mal de los consiervos, por hablar mal del que se sienta al lado mío cuando va a la iglesia. En el nombre de Jesús, Padre, venimos pidiendo perdón también porque ha entrado el espíritu de crítica, de juicio. El orgullo también ha llenado nuestro corazón, aunque de repente en este momento ni siquiera lo esté reconociendo, pero hoy, Espíritu Santo,
Te pido que me convenzas y me hagas ver claramente dónde está el orgullo en mi corazón para que me pueda arrepentir de verdad, de corazón, genuinamente, y perdón por la rebeldía, porque muchas veces no queremos hacer las cosas por amor y obediencia a ti, sino que las hacemos de mala gana. En esta hora, Padre, venimos delante de tu presencia y pedimos que tu sangre preciosa nos limpie de todo pecado, nos purifique, Señor. Hoy nos arrepentimos delante de ti de corazón y hoy pedimos, Padre, que tú nos ayudes, que tú nos limpies. Sabemos que tú al que amas disciplinas y hoy pedimos que tú nos ayudes, Señor, para que nosotros podamos levantarnos y podamos entender la disciplina. En el nombre de Jesús, Padre, tú sabes todas las cosas que se han trancado, detenido en cada vida y tal vez sean por causa de estos pecados que están como un velo. Hoy en el nombre de Jesús, por causa del arrepentimiento, ahora, Padre, yo ato todo espíritu que está operando, Señor, en estas personas de crítica, de juicio, de orgullo, de rebeldía y todo velo que el enemigo había puesto en ellos para enceguecerles el entendimiento sea quitado. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, en la autoridad que tú me das, Padre, yo en el nombre de Jesús ato y echo fuera, ordeno estos espíritus inmundos que salgan ahora al abismo y sin retorno de cada una de estas personas. En el nombre de Jesús, todo espíritu jezabélico de control, manipulación, todo espíritu titánico de violencia, todo espíritu de ansiedad que trae incredulidad, falta de confianza en Dios y trastornos de todo tipo, en el nombre de Jesús ahora, salgan ahora, en el nombre de Jesús al abismo y sin retorno. Padre, en el nombre de Jesús, hoy queremos que tú nos limpies, Espíritu Santo, que seamos hoy limpios, que abras nuestro entendimiento y que tu Espíritu Santo llene las áreas de nuestra vida que estaban antes con estos espíritus, Señor, influenciando. Esta tiniebla ha sido echada fuera y ahora pedimos que tu Espíritu Santo alumbre nuestro entendimiento, que los dones, Señor, dormidos sean despertados. Si estamos en cautiverio, seas tú sacando nuestra alma de todo cautiverio. Envía tus ángeles a sacar, Señor, del cautiverio a toda persona que está en cautiverio ahora por causa del rechazo, pues una de las causas de que entren estos pecados es el rechazo, la comparación, la inferioridad, la inseguridad. En el nombre de Jesús, ahora mismo, Padre, sean tus ángeles sacando ahora toda persona que está en estos lugares, sean las cárceles abiertas por el poder de la sangre de Cristo y salga a la luz de Cristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, que pases una feliz Navidad. Recordemos que Navidad es Jesús. Hay un misterio con respecto a su fecha. Hay un misterio para el hombre, ¿verdad? De cuál fue realmente la fecha en que nació Jesús. Muchos dicen una fecha, otra. El enemigo se aprovecha también para tergiversar todo y sacar sus cosas de Babilonia, pero lo que tú debes tener bien claro es que estamos celebrando, aprovechamos para nosotros celebrar y hacer fiesta a Jesús, porque si Él no hubiera venido, no estuviéramos aquí. Entonces Dios amó tanto al mundo que envió a Jesús para que muriera por nosotros y nosotros pudiéramos acercarnos nuevamente a Él. Amén. Entonces es tiempo de agradecimiento y la mejor forma de agradecer a Dios para tú acercarte a Él es primero reconociendo tu pecado, limpiándote y entonces sí puedes llegar allí delante de su trono y pedir todo lo que tú quieras y dice la Biblia que entonces Él concederá las peticiones de tu corazón. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que el próximo año sea un año de victoria para tu vida. Dios te bendiga, iglesia.